Cuando hablamos de humillación, se refiere a doblar una parte de nuestro cuerpo en señal de reverencia o sumisión a Dios. Nos humillamos y nos postramos y reconocemos que lo que sucede en Puerto Rico no es cuestión de culpar a nadie, sino que nosotros mismos asumir la responsabilidad del pecado del país, y eso nos lleva a pedir perdón a Dios. Así como el Señor Dios liberó al pueblo de Israel, nos va a liberar a nosotros, porque cuando nos humillamos, ese poder de humillación mueve la mano poderosa de nuestro Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, te engrandecemos en esta mañana, Padre, y te pedimos, Señor, una bendición tuya especial para Georginette en esta hora. Señor, úsala con poder, Señor, sabemos que tú has puesto en el corazón el mensaje que tú quieres para nosotros, el mensaje que nosotros necesitamos en este tiempo, Padre. Así es que te pedimos, Señor, que esa palabra no retorne vacía en nadie, en ninguna persona que le escucha, Señor, en esta hora. Obra en cada corazón de manera, Dios, que penetre allí en nuestra vida, Señor Jesús, y transforme, Padre, todo aquello que necesita ser transformado y cambiado. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta mañana. Amén. Párense un momentito y estírense. Hoy es lunes santo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y cuánto tiempo me puedo robar? Es para saber cómo ajusto el mensaje. Porque vengo, ¿verdad?, con una encomienda del Señor. ¿Cómo va un poquito de esto? Un chispito. Estoy apretando. Ahí. Es que como soy un poquito bajita, ¿verdad? Un poquito nada más. Saluda al que está a su lado. Bendígalo. Dígale, este es el día que Dios hizo para ti. Este es el tiempo de liberación de parte de Dios. Y aquí vamos a recibir todo lo que venimos buscando de parte de Él. La vida cristiana que estamos llevando, en este tiempo que estamos viviendo. Y a veces nos entristecemos con lo que nuestros ojos ven, porque cada día la necesidad de la gente se acrecenta más. Cada día los retos son mayores. Cada día la iglesia tiene más retos. Cada día como cristianos tenemos que estar dispuestos a movernos más y a salirnos de nuestras zonas cómodas y hacer cosas que no pensábamos que iban a hacer. Esta mañana estaba en Noticentro y el locutor me decía, ¿y cómo fue esto así ahora de momento? Y yo digo, a veces nosotros nos criamos, todos nosotros nos criamos en la iglesia. Y nuestra vida fue vida de altar. Quizás cuando niño, ¿verdad?, uno dice, pues son anhelos que uno tiene, pero ya a esta tierna edad, ya uno se olvida de eso. Y cuando de momento vienen las sorpresas de parte de Dios, cuando Dios entiende que estamos capacitados y quiere hacer unas cosas en nosotros. Y entonces nos mueve y nos saca, ¿verdad?, de nuestra cajita que tenemos bien comodita, con muchos cojincitos y muchas sabanitas de seda. Y nos queremos muchas veces quedar allí, pero entonces viene el Señor y nos amaquea. Y he entendido en este tiempo que todas las experiencias que Dios me ha permitido tener no han sido nada más que capacitación para pasarme por diferentes escuelas, procesos,
tiempos, enseñanzas, jalones de oreja para ajustarnos. Porque cuando Él tiene un plan para mí y para usted, el Señor pone las manos y Él está allí, como dice el americano, hand on, moviendo como el dominó, como hacen los jugadores, y hace como quiere. Y de momento se saca la jugada y se saca el doble 6 para que nosotros hagamos en ese juego lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no siempre el dolor es sinónimo de castigo por un pecado. Muchas veces vemos una persona pasando por crisis y entendemos juicio de Dios. Y ponemos el dedo allí automáticamente para señalar lo que, y estar pendiente en primera fila, qué es lo que Dios va a hacer con esa vida. Sin saber nosotros que si yo pasé por ese proceso, diferentes procesos, cada uno de nosotros pasa por diferentes procesos. Y son procesos necesarios en la vida. Y son golpetazos necesarios en la vida. Que si no te caes y te das duro, no pasas al otro nivel. Y no pasas al otro curso. Y si no tropiezas de momento, vas caminando y te tropiezas con una pared, tampoco pasas al otro nivel. Y entonces tenemos nosotros que estar dispuestos, cuando queremos estar en la voluntad de Dios, a pasar por lo que tengamos que pasar. Porque eso incluye que muchas veces Dios aguanta las bendiciones. Y no son manifiestas a causa de nosotros mismos. Y estamos preguntando, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si fulano, sutano, perencejo, mira esto y esto, ¿por qué yo no? Yo tengo el derecho de... A mí también me tiene que suceder. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Por otro lado, a veces vemos en este tiempo, usted tiene que haberlo visto, cómo la mentalidad de la gente ha cambiado. El entendimiento de este tiempo es otro entendimiento. Y lamentablemente, la iglesia está incluida. Ha cambiado el entendimiento, el propósito, el plan, la visión, el camino, los anhelos han cambiado de foco. Porque aunque los tiempos pasen, la palabra de Dios no pasa. Y nosotros podemos evolucionar en unas cosas, pero hay unos principios escritos que no pueden cambiar y no van a cambiar. Por más que tratemos de acomodarnos a nuestra comodidad y a nuestra manera de ver, lo que Dios dijo, lo dijo y se queda como Él lo dijo. Y se tiene que hacer como Él dice que se hace. Pero últimamente uno ve decisiones, uno ve agendas, uno ve planificaciones, presupuesto, tantos planes de acción que nada tienen que ver con la misión que está escrita en la palabra. Y hay un id que Dios nos ha dado en la palabra: id y predicar el evangelio. Id, reprende, exhorta en todo tiempo, en tiempo y afuera de tiempo. Id. No te olvides de la huérfana, no te olvides de la viuda, no te olvides de los ancianos, no te olvides de los niños, no te olvides de los presos. Y hay mucho banquete, mucha cena, mucho picnic, mucha cosa que nada tiene que ver con la misión. Y sí tenemos que entretenernos, claro que sí, pero es que no tenemos balance. Hay más de entretención que de espiritual. Hay más de pasadía que de Biblia. Pregúntele a un joven, muy pocos, ¿cuántos libros de la Biblia hay? ¿Cómo está dividida la palabra?
Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa la sangre? Como decían antes, moriste pum. No saben. No saben ni lo que creen. Y lo que hacen, no saben ni por qué lo hacen. Ritualismo. Y ese entendimiento y esa mentalidad de interpretar las cosas habla mucho de lo que es la revelación que Dios dejó en la palabra. Porque no es que haya una nueva revelación, ya la revelación está dada en este libro. Ya la rueda está escrita. Nada lo va a cambiar. Esa palabra nos dice a nosotros que los que caminan en luz caminan bajo el Espíritu, bajo la llenura del Espíritu Santo. Y cuando usted busca lo que dice la palabra en los términos originales de que está bajo la llenura, es el mismo contexto que se utiliza cuando decimos que una persona está embriagada de alcohol y que actúa bajo los efectos del alcohol. O sea, que si nosotros estamos llenos del Espíritu, tenemos que actuar bajo los efectos del Espíritu Santo. Y nuestra acción tiene que ir dirigida a los efectos del Espíritu de Dios en nosotros. Pero en este tiempo, la palabra y el Señor dice que va a haber persecución. El Señor nos dejó escrito lo que íbamos a pasar. Principio de dolores, señalamientos. Pero lamentablemente, muchas veces vemos que hay unos efectos y unas obras que no son del Espíritu, y si no son del Espíritu, ¿de quién son? A mí me enseñó mi primer pastor que yo tuve, y esto no es juicio, ni es pentecostalismo, ni legalismo, ni nada de eso. En el Señor no existen términos medios. Usted sabe lo que Dios dice del término medio, ¿verdad? A los tibios los vomitaré de mi boca. O si estás en el Espíritu, o estás en la carne. O estás con Dios, o estás con el diablo. O tienes una pierna aquí, o tienes otra pierna aquí. Y a mí me parece que caminar así no se puede. En algún momento te vas a caer. Gálatas 5 nos da una tremenda descripción. Sacaron las copias. Esta escritura, en lo que ella le da las copias de la escritura real que vamos a tratar esta mañana, porque esto solamente es la introducción, pero Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 24, 5:24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahora yo digo, como decimos en las liturgias en las iglesias, palabra de Dios. No le he quitado ni una tilde, ni un punto, ni una coma. Entonces, si vemos eso, tenemos que reconocer que cuando nosotros vivimos en ese estado, ¿dónde está nuestro entendimiento? ¿Cómo está funcionando nuestro entendimiento? Lamentablemente tenemos que ver que muchas situaciones que nosotros vivimos son a causa de nuestras malas decisiones y nuestros malos caminos. Malos caminos, no estoy hablando de pecado, sino de cosas que hemos hecho que no era lo que Dios quería. Que aunque no sea un pecado mortal, si no es el caminar que Dios quería para nuestra vida,
estamos fuera de la voluntad de Dios. Y el que está fuera de la voluntad de Dios está fuera de la cobertura de Dios. Y si está fuera de la cobertura de Dios, ¿qué le puede suceder cuando va caminando por ahí? Que viene Satanás a zarandearlo. Y como decimos aquí en Puerto Rico, a darle un buen palo. Y como está sin cobertura y no está bajo la sombra del Omnipotente, debajo de la sombra de quién estará. Pero realmente, en lo que ya recibieron toda la escritura, ¿dónde está el entendimiento? En la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué está en la cabeza? El cerebro. ¿Y quién manda los comandos para el cuerpo? Envío el mensaje y la mano se mueve. Envío el mensaje y me dio hambre. Y envío el mensaje y tiré la pierna y caminé. El cerebro envía el mensaje hacia lo que tú vas a hacer. Y entonces entra por aquí, pasa aquí al corazón. Y del corazón a la acción. Mire qué importante es el entendimiento. Le puse varias versiones de la escritura que vamos a considerar hoy, que es 2 de Corintios 4. Le puse todo el contexto desde arriba. Tengo la Reina Valera del 60, tengo la versión Dios habla hoy del 2002, tengo la nueva versión internacional, y la Peshitta, que no es otra cosa que la Biblia que está escrita y directamente desde el griego al español. El griego es el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento. Lo demás son traducciones hacia nuestros idiomas. Y vamos a leer por lo menos desde el versículo 2, para ahorrar tiempo, que dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la versión de 2002 dice: hemos rechazado las cosas vergonzosas que se hacen a escondidas. ¿Ve la diferencia? En el verso 4 dice: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio. Nueva versión internacional lo dice de esta manera: antes quitamos de nosotros todo escondrijo de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Eso es bien importante. El verso 4: el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. Y Peshitta dice: aquellos quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando vamos a los diccionarios, Dios en Peshitta, que es el griego, se refería al Dios de este tiempo, que es Satanás. Imagínense, cuando nosotros vemos la palabra entenebrecido, esa palabra a mí siempre me ha causado como un poquito de escalofrío, se lo tengo que confesar. La definición de entenebrecido es oscuro, ensombrecido, nublado y lóbrego. Si nosotros estudiamos un poquito sobre la historia de Corintios, que es el contexto de donde estamos hablando,
Y para nosotros poder entender por qué Pablo está escribiendo sobre el que está entenebrecido y entenebrece su entendimiento, y que el Dios de este mundo ha entenebrecido su entendimiento, tengo que decirle que Corinto estaba en un área, lo que se llama la cuenca del Mediterráneo. Por ese espacio y por ese lado donde usted busca el mapa, lo va a ver que Corinto está como medio escondidito, y por allí había un paso comercial de intercambio entre griegos y judíos, y se comenzó a dar un sincretismo donde se empezaron a comunicar los judíos y los griegos, e empezaron a intercambiar filosofías. Y los griegos, todas sus maneras de ellos pensar, fueron como introduciéndola a muchas veces al pensamiento del judío cristiano. Y comenzaron entonces los judíos a adquirir muchas formas de pensar de Corinto, de los griegos, que creían en los dioses, que creían en que este cuerpo era materia, y como la materia era mala y se iba a morir y se iba a enterrar, no importaba lo que tú hicieras, como esto se iba a morir, lo que importaba era lo de adentro, pues ellos hacían y deshacían en todas las áreas. Y cuando nosotros vemos eso, es que nos damos cuenta por qué Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, porque entonces usted piensa que iba a suceder, que iba a comenzar este pueblo judío en este tiempo de lo que se conoce como el helenismo, y no era otra cosa que ese sincretismo de ideas y filosofías entre dioses y cristianismo, y fueron a llevar esas ideas a la iglesia de Corinto. Y entonces, ¿qué pasó en la iglesia de Corinto? Era una iglesia que, a pesar de que había muchos dones, los pecados sexuales, las situaciones, las murmuraciones, los problemas, eran la orden del día, los chismes, los confrontamientos. ¿Por qué? Porque le habían nublado el entendimiento, metiéndoles filosofías de dioses, de divinidades griegas. Tan es así que cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que ver y contextualizar de que allí es que Dios habla del Dios Mamón, el Dios del materialismo, el Dios de la avaricia. Y Mamón es un término que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir todo lo que es avaricia material. Y esa fue una de las situaciones que se dio en este pueblo, que se pusieron muy materialistas y a ver todo a través de los ojos del dinero. Mamón significa riquezas o inducir a la avaricia. Y cuando nosotros vemos eso, vemos el contexto de Mateo 6:24, donde habla de que no podéis servir a Dios dioses, a Dios y a las riquezas. Y otra de las situaciones que trajo esta contextualización de los griegos y los judíos fue que entonces se creó un espíritu hedonista, lo que se llama un espíritu hedonista. Y usted dirá, hermana, explíqueme ese nombre tan extraño. Y ese nombre lo que significa es disfrutar del placer, donde la sociedad de ese tiempo se le enseñó un concepto erróneo del placer y del entretenerse, y de cómo tú disfrutar los placeres de la vida. El hedonismo es una doctrina filosófica, y lo que busca es el placer, y su objetivo es suprimir el dolor de la razón de la vida. Le huyen a todo dolor. Ellos entienden que el bien supremo es el placer. De allí es donde nacen los epicúreos que habla Corintios. ¿Y qué son los epicúreos? Una de las
principales filosofías que afectó la iglesia de Corinto, que tenían una principal rechazo a la resurrección. Por eso era que destruían su cuerpo, porque no creían en la resurrección de Jesucristo, no creían en la resurrección del cuerpo, y por eso decían que solamente el alma era importante. Estos epicúreos creían en divinidades también, en dioses, idolatría. Pensaban que Dios y los seres humanos nunca iban a ser castigados y que había que recompensarlos. Veían inútiles las oraciones, las ofrendas y la búsqueda de Dios. También en ese tiempo estaban los estoicos, que ellos formaban parte de una deidad más impersonal y entendían y ellos venían de una escuela que sostenían que el alma iba a terminar destruida por el universo. ¿Usted se imagina semejante arroz con habichuela amogollado? Porque el arroz con habichuela es bueno, que había para ese tiempo. Y si usted se pone a pensar en todo ese concepto de deidades, ¿qué le parece a usted lo que está pasando ahora? Casi lo mismo, exactamente diferente con otra. Y lo triste es que así como esas filosofías sacudieron la iglesia de Corinto, nublándole el entendimiento, usted mira hoy alrededor y ve el mismo oscurecimiento, ve la misma nublazón, ve muchos cristianos viviendo en el mismo vaivén del cristianismo, de lo espiritual y lo carnal, tomando decisiones basadas en la sabiduría, porque los griegos, el dios de ellos era el saber. Nunca antes se había visto tanta gente estudiando con maestrías y doctorados, descansando su conocimiento y su entendimiento y su espiritualidad en un diploma. Y lo dice una que también está estudiando y que va por ese camino, y que le doy gracias a Dios en el lugar donde me tiene, porque me he dado cuenta con todo lo que yo escucho muchas veces en los salones de clase. Ahí es que yo me doy cuenta lo bien plantada que el Señor me formó. Y me formó en la iglesia de hace unos cuantos años atrás, no en este tiempo, donde también la avaricia al dinero está dentro de la iglesia. Porque déjeme decirle que no es malo construir templos para adorar a Dios, no me malinterpreten, pero no me digan a mí que Dios le dijo que plantaran un templo de 7 o 8 millones y que fue Dios quien les envió para luego el gobierno quedarse con él. Dios no es loco. Muchas de esas construcciones y de esas decisiones están hechas basadas en la avaricia y el ego del alma y del espíritu. Y se están espiritualizando mientras afuera está la necesidad. Porque yo creo que sí tenemos que hacer un templo grande, pero yo creo que le podemos poner unos poquitos menos de lujo. Y en vez de construirlo de 8 y 9 millones, construirlo de 3. Y esos otros millones, gastárnoslos nosotros en programar programas, perdonando la redundancia, para las necesidades del pueblo de Dios. Porque al fin y al cabo, el edificio se queda y la iglesia somos usted y yo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo.
Y la palabra dice que su necesidad era la que era importante. A mí me encanta cuando veo esas películas. Anoche estaba viendo un pedacito que Lute me dijo que estaban dando de Bible y no la pude ver en mi casa allá en Estados Unidos. Y me encanta cuando el Señor hace esas entradas al templo, en esas escenas, que empieza a sacudir. Mire, usted va a Israel y esos templos no son tan lujosos como en todas las partes del mundo. Construyen templos con mármol, oro, con una silla que parecen entronamientos de reyes, para sentirse grande. Y muchas veces usted pregunta por un ministerio y quien, una hermana se enferma, un hermano, un niño o lo que sea, ¿qué pasa? Y no hay quien atienda a la gente. Y a veces iglesias grandísimas y no hay pastores suficientes para atender a esa gente. Y entonces nosotros vemos esto y decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo entonces, si estamos sacudidos en este tiempo por ese espíritu hedonista? Porque eso es lo que está por ahí, ¿sabe? La gente dirá, ay, esas deidades se hicieron materia en el pasado, eso no afecta. Pero usted ve la gente actuando y es el mismo principio. Y entonces nosotros vemos que en este tiempo nadie tiene control de nada. Los placeres están dándose a rienda suelta. La avaricia de obtener a rienda suelta. La gula, que también es pecado, a rienda suelta. Banquetes y banquetes y banquetes y banquetes y banquetes. Lo que bebemos a muchos cristianos no les interesa y no le ven nada malo al incluir el alcohol dentro de su dieta. En Estados Unidos se está viendo mucho eso. ¿Y cómo lo justifican con la palabra? Si hay algo que yo aprendí desde niña, es que el primero que se sabe la Biblia es el diablo. Y la cita. Y siempre una secta, una filosofía extraña, un pensamiento distorsionado y un entendimiento entenebrecido siempre va a usar la Biblia para citársela, para confundirla. Y si usted no está bien cimentado, cae. Se le nubla el entendimiento y cae. Y ese es el principio del fin. Porque ahora nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere tener hambre, a nadie que le gusta que le dé calor. Es una cosa que nos estamos suprimiendo el dolor y retrasando unas etapas que son completamente normales en todo ser humano. La palabra lo dice así. Y hay tiempo de llorar, y hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, y hay tiempo de cosechar. Hay un tiempo para todo. Las personas que viven bajo esta influencia tienen una mentalidad de rechazo al control. No soportan el control. No soportan el abstenerse. No soportan el no. Les crea depresión. Y se sienten ahogados. Y lo que piensan es, si aquel lo hace, ¿por qué yo no? ¿Qué tiene aquel que no tenga yo? Hedonismo. Hedonismo, sexualidad desenfrenada. Que el mundo viva dos vidas, eso es normal. Eso lo podemos esperar nosotros del mundo, ¿saben? Pero de gente que conoce a Dios, que conoce la palabra, viviendo dobles vidas, una de santidad en la iglesia,
y otra fuera de perversión sexual y lo que no es sexual. Por eso es que usted ve que hay tantos sacerdotes como pastores y ministros cayendo en pornografía. Muchos cristianos no le ven nada malo a la pornografía, que es castigada ya por ley, no dándose cuenta cómo Satanás los va envolviendo para entonces, después de la pornografía, lo lleva a la masturbación, a esas fantasías mentales y emocionales, donde los hacen caer en infidelidades. Y lo peor, que caen en enfermedad de adicciones sexuales. Ya se están levantando ministerios para ayudar a gente con adicción sexual. Porque empiezan por la pornografía, y luego no se pueden controlar. Luego no pueden dormir. Les da desórdenes de ansiedad. Tienen que ir a los psiquiatras. Los tienen que medicar. Hedonismo. Entendimiento entenebrecido. Masturbatory insanity. En los estudios que hicieron, es impresionante el porciento de locura a causa de la masturbación. Locura. Pierden la mente. ¿Y qué pasa entonces con una mentalidad así? Porque como le dije, eso es normal verlo en la calle, pero acá, en el otro lado, acá, en el bando de acá, como decimos nosotros, no. Eso mismo sucedió en la iglesia de Corinto. No solo mezclaron ideas espirituales y filosóficas griegas, sino que la iglesia comenzó a practicar y a adoptar las mismas costumbres que estos griegos tenían. Eso es lo que se conoce como el tiempo del sincretismo. Y la iglesia se llenó de pecado y de malas acciones, por lo cual causó que Pablo escribiera estas cartas a la iglesia. Ahora usted entenderá por qué Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y un incrédulo es una persona que muy fácilmente, con una facilidad impresionante, dice no creo. Eso es un incrédulo. Mire cómo lo dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque todo comienza por la mente. Entenebrecido en griego es ekotón, y lo que significa aquí es oscurecer, y viene de ese sustantivo singular femenino que denota una mente, un espíritu, un entendimiento, un modo de pensar y un sentido. O sea que si denota la mente, el entendimiento y el sentido y la forma de operar, y también significa oscurecer, es que nuestra forma de pensar, nuestra mente y nuestro entendimiento se oscurecen y se nublan.
¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me han entendido bien? Antes de venir para acá, estuve tomando 6 días de un entrenamiento de Hispanic Congregation, que es una certificación para trabajar con iglesias hispanas, con las situaciones hispanas, la forma de ver de los hispanos, porque el entendimiento es importante, la empatía es importante. No podemos estar unos pensando por un lado y el otro por el otro lado, porque cuando esta cabeza está separada del cuerpo, el cuerpo camina por un lado y la cabeza va por el otro. Y si estamos decapitados espiritualmente, usted se imagina el efecto. Ellos nos enseñaron prácticamente el extracto de este programa es ver, juzgar y actuar. Y no piense que es juzgar de señalar, es ver la necesidad, ver la oportunidad de ser empático con el necesitado, ver y nosotros adentrarnos a la situación. Juzgar no es juzgar de señalarle para criticar, es el contexto que nosotros tenemos aquí de juzgar, es juzgar de discernir, de nosotros poder discernir y señalar si es bueno o es malo, o qué debemos hacer, cuáles son los pros y los contras, hacia dónde nos debemos dirigir y cuál es el plan a tomar para entonces poder ejecutar la acción que es el actuar. Y poder entonces ejecutar ese plan de trabajo que hemos visto basado a la necesidad. O sea, que con esto le quiero decir que cuando nuestro entendimiento está ennegrecido, sucede como este plan. Si usted no ve, no puede discernir. Y si usted no puede discernir, usted no puede actuar correctamente. Pero esos mismos pasos, yo me sorprendí de que son los mismos pasos que utiliza Satanás para entonces, en vez de construir, derribarte. Él primero te separa, él te vela y te observa tu acción y tu forma de hablar. Y qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Te saca de la cobertura de Dios. Te saca de la cabeza para que tu cuerpo ande por un lado y tu cabeza por otro. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando la persona se separa, te separas de la palabra. Te separas del congregante. Y muchos que llegan al culto, llegan, pero su cuerpo está aquí y su mente está allá. Se desconectan. Esa es la gente que no tiene ningún tipo de reverencia a Dios. No adoran, no cantan, no vienen a llenarse de Dios. Muchos que vienen disfrazan que están trabajando para la obra. Y a veces se pasan 6 meses y no oyen una predicación. Cuidado. Pasan 6 meses y no doblan rodillas en el altar. Pasa un año, no hacen un ayuno. Las herramientas que el Señor nos dejó para mantenernos en la palabra, la oración. Y dijo muy claramente, mi casa será llamada casa de oración. Y a veces hay mucho de todo menos oración. Y el ayuno. Lamentablemente, tenemos que reconocer que hasta cristianos no postulan con el ayuno. No postulan con la posición del ayunar. ¿Qué le dije del hedonismo? Sustraen el dolor. No pueden pensar que están 2 o 3 horitas sin comerse un bistec para oír la voz de Dios. Eso es demasiado. Eso no es necesario. Y no es el rito del ayuno, déjenme decirle. Es que nosotros necesitamos, como seres humanos,
aquietar nuestro espíritu para que Dios nos hable. Siempre estamos pide. ¿Y qué Dios tiene que decirnos a nosotros? ¿Qué el Señor nos tiene que decir? Eso es un peligro. Este sistema, ¿qué hora es? Este sistema de nervioso se descompone, el sistema nervioso espiritual, ¿verdad? Porque lo comparamos con el sistema nervioso del cuerpo. Cuando está oscurecido, funciona igualito cuando el sistema nervioso del cuerpo se afecta. Completamente. Y nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, que ver cómo luego de separarnos, Él viene y nos seduce. Y luego que nos seduce, viene la articulación. Porque ya Él te preparó, te separó de lo que es espiritual. Te separó de las disciplinas del cristiano. Te seduce y tú actúas. Y cuando viene el cantazo, cuando viene el dolor, cuando viene y dice, ¿por qué yo cometí tal cosa? Es que entonces vienes a darte cuenta de la vida separada de Dios que has tenido. Es entonces que nosotros nos damos cuenta que nosotros, que el enemigo nos seduce a nosotros para hacernos nosotros caer, fracasar, porque Satanás lo que vino fue a hurtar, matar y destruir al pueblo de Dios. A los que no son el pueblo de Dios, a Él no le interesa porque no le representan a Él ningún compromiso, ninguna competencia, ni ninguna amenaza. Él ataca a la iglesia de Dios. Pero muchas veces cuando nosotros estamos fuera de donde tenemos que estar, si usted mira, hay una expresión que dijo mi pastor de allá de Dallas, que a mí me encantó. Siempre se nos está echando la culpa a las mujeres de que por culpa de Eva, bendito, el hombre pecó. Que si la manzana, que si por culpa de Eva, que si. Y este hermano dice, mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba y Satanás la estaba zarandeando? Si él era la cabeza. ¿Dónde estaba Adán? ¿Y dónde estaba Adán y Eva cuando los dos hermanos estaban peleando y uno terminó matando al otro? Si abandonaron el kiosco y abandonaron la estación, siempre que nos desconectamos, suceden cosas terribles. Nosotros no podemos desconectarnos de la palabra. No podemos desconectarnos de la oración. No podemos desconectarnos del ayuno. Tenemos que estar en comunión con Dios todo el tiempo. Si no, nosotros no vamos a recibir los avisos. No vamos a recibir los alertas. Porque nunca Dios hace nada sin avisarle a sus hijos. Y si nosotros no podemos recibir el mensaje, algo está sucediendo. En algún lado nos desconectamos. Muchas veces decimos, ¿por qué el Señor le habla a fulano y a mí no? A todos el Señor nos habla en nuestro corazón. Ahora, ¿dónde estábamos nosotros que no oímos? ¿Dónde estaba nuestra mente entenebrecida que no escuchamos? ¿Dónde está nuestro corazón que el hilo se perdió? Nosotros tenemos que estar claros en lo que dice la palabra. Tengo que cortar porque no quiero que se vayan tarde. Pero la ignorancia nos pone a nosotros y nos deja abiertos para el ataque de Satanás. El pueblo se pierde por falta de conocimiento.
Y solo el corazón sometido al Espíritu Santo podrá ser efectivo en este tiempo que nos ha tocado vivir, que son tiempos difíciles donde los cristianos tenemos que unirnos en clamor, adoración y ayuno. Búsquese el Antiguo Testamento a ver qué hacía cada vez que tenía una batalla. Búsquese el Antiguo Testamento, qué convocaban cada vez que había una guerra fuerte y difícil y la estaban perdiendo. ¿Qué hacían? Convocar el pueblo, unirse, a orar, ayunar y vencían. Siempre que tuvieron sus manos levantadas, tenían victoria. Cuando bajaban sus manos, perdían la batalla. Conexión con el Espíritu. Más que nunca, este pueblo está con el entendimiento entenebrecido. Tenemos nosotros que luchar porque lamentablemente eso ha tocado a nuestras vidas. Es inevitable. Hay demasiado acoso, demasiadas interpretaciones, demasiadas maneras filosóficas de pensar y se oyen bien bonitos, ¿sabe? Pero no es. Por bonito que se oiga, eso no es. Está escrito. El que se pone a estar desconectado del Espíritu, la persona que se pone perceptiva y a poner distancia con lo que Dios nos ha dicho en la palabra, a la larga termina mal. Y sobre todo cuando nos ponemos con apatía a todo lo que tiene que ver con el Espíritu. ¿Y usted sabe por qué? Cuando nos ponemos con apatía a las cosas del Espíritu, estamos solos en la tierra. ¿Qué nos dejó Dios? Él ascendió al cielo. Él nos dejó al Espíritu Santo como el Consolador. Y si usted quiere tener el Espíritu Santo allá a 1000 millas de distancia, me da pena su caso. Algo aquí se va a trancar, algo no va a salir bien. Dios siempre va a alertar a su pueblo y siempre hay recompensa para el humilde. La palabra dice en Proverbios que las riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Así que no se atreva a salirse de la cobertura. Satanás vino a marcar la tierra y a robársela, pero Jehová vino a sanarla y vino a arrebatar las estructuras y lo que Satanás le quería quitar. No te desconectes del sistema central. No desconectes tu entendimiento de tu cuerpo. No desconectes tu vida de lo espiritual. Porque cuando tú te conectas tú y te conectas tu casa. Y tus hijos van a estar marcados por el Espíritu. Y aunque Satanás quiera venir a llevárselo, no va a poder tocarlo. Porque cuando nosotros nos ponemos a formar nuestros hijos a través de la palabra, se convierten en José y se convierten en Daniel. Que aunque tengan el manjar más grande frente de ellos, prefieren no contaminar su corazón con la comida de los dioses y del rey. Hay que tener cuidado con la avaricia de este tiempo. Hay que tener cuidado con el hedonismo que impera en estos tiempos. Hay que cuidarse y resistirnos. Enjugar nuestras lágrimas y nuestra situación, mirarlas con entendimiento de Dios. Porque la corrección está en la palabra. No hay nada que no esté escrito en ese libro. Para cada situación, la palabra tiene una respuesta. Y nosotros tenemos que usar la palabra de vida, la espada, para nosotros poder ganar las batallas. Con herramientas de Dios, no con herramientas nuestras. Hay que tener cuidado con la sabiduría humana. Hay que tener cuidado con la avaricia espiritualizada.
hay que tener cuidado con lo que hacemos con esto, no porque Dios lo que mira el corazón, la palabra lo dice. Él no mira lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón. Pero cuando el corazón es transformado, en el cuerpo se nota. Sí, Señor. Sí, Señor. Y el anhelo del corazón es otro. Y entonces sucede que el que hurtaba no hurta más. Y el que mataba no mata más. Y el que adulteraba no adultera más. Y el que fornicaba no fornica más. Y el espíritu llama las cosas del espíritu. Y la carne llama lo de la carne. Y entonces, unámonos el pueblo de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Cada vez se acerca más. Tenemos que rescatar nuestra gente. Tenemos que rescatar nuestra familia. Y también tenemos que rescatar la iglesia. No podemos dejar contaminarnos con lo que hay afuera. Por modernos que seamos, lo de Dios es de Dios y lo del César es del César. Amén. Pongámonos de